7. Esperanza, amor, visión imaginativa. Por la ciudad, ruego y vaticino con amor. Que vigorosos bienes útiles para la vida haga brotar de la tierra la resplandeciente luz del sol. Esquilo, las Euménides. Vivamos aquí tranquilos y ablandemos nuestros corazones. Tendamos un puente sobre el abismo que se ha abierto entre nosotros. Amemos a nuestro hermano, a nuestros amigos, por ninguna razón en particular. Que sus ojos proyecten una sonrisa que resplandezca como el sol sobre el océano. Danny Massen, cantautor americano-israelí contemporáneo, Sim Salom. Hoy es 15 de junio de 2017. Es un mal día, pues un hombre perturbado, motivado al parecer por el odio a Trump y al Partido Republicano, ha disparado contra el congresista republicano Steve Scalise y varias personas más en un partido de béisbol que jugaban varios miembros del personal del Congreso. De todos modos, llevamos ya un tiempo en que es como si, más o menos, todos los días fuesen un mal día. Todo el mundo habla de que nuestra sociedad se está desmoronando bajo el peso del miedo, la ira, el asco y la envidia. ¿Dónde podemos hallar esperanza así? ¿Cómo podríamos tenerla? ¿Cómo podríamos propulsarnos a nosotros mismos hacia un estado de acción constructiva en un momento de temor y furia como este? Veamos, ¿qué motivos para la esperanza se me ocurren si hago un pequeño repaso de estos últimos días aquí mismo, en Chicago? La búsqueda de esperanza es algo muy personal siempre, así que permítanme que empiece con la mía propia de este 15 de junio. En primer lugar, pienso en mis amigos y en mi familia, en mis colegas, en el sólido compromiso que nuestra comunidad universitaria tiene con el intercambio razonado de opiniones diferentes, en lo a menudo que nos reunimos para discrepar y criticar en un entorno de igual respeto a todos y a todas, jóvenes y no tan jóvenes, y en el compromiso civil de base que existe entre la izquierda y la derecha. Sé que no en todos los rincones del mundo se respira un ambiente como este en la vida académica. Acabo de regresar de un país donde un documento oficial del gobierno ha ordenado al personal académico docente no hacer siquiera mención de sus opiniones políticas en clase. Y actualmente estoy escribiendo un artículo sobre otro país donde los estudiantes son objeto de arrestos arbitrarios, por los que pasan tiempo indefinido detenidos sin ser puestos a disposición judicial, si se reúnen para manifestarse pacíficamente. Así que, si mi propio rinconcito de Estados Unidos, pese a algunos achaques, conserva una buena salud general, eso ya significa algo. También pienso que, hasta la fecha, las instituciones básicas de nuestro sistema de gobierno se han mantenido bastante sanas. Los tribunales de justicia no son órganos deliberativos ideales, pero tampoco son herramientas corruptas del poder, como sí lo son en algunos países, y la separación de poderes funciona bien en su conjunto. Pienso en las siempre complicadas relaciones interraciales en mi ciudad, donde ha escalado la violencia por armas de fuego durante el último año, pero también pienso en ciertos síntomas positivos, como que nuestro nuevo jefe de policía tenga, al parecer, un voto de confianza tanto de la comunidad afroamericana como del propio cuerpo policial, de lo que cabe esperar que, con el tiempo, se vayan implementando reformas razonables, aunque cuesta aún saber cuánto podrán conseguir estas si no actúan. Acompañadas de una legislación a gran escala sobre el control de las armas de fuego. Pero las esperanzas tienen que estar basadas en elementos concretos, por lo que cuáles son los hechos particulares en los que se fundamentan las mías. ¿Cómo logro activar un interruptor, por así decirlo, para cambiar radicalmente de estado de ánimo y pasar del pesimismo de los disparos y de la degradación social al optimismo sobre las oportunidades para la paz, la reconciliación y el progreso? Pues mediante el arte y el debate respetuoso. Y no es casualidad que sea así, porque mis pensamientos reflejan mi propia obsesión por las artes y la filosofía como vías de búsqueda de paz y progreso. Pienso, así, en el concierto por la paz que el violonchelista Yo-Yo Ma dio el 11 de junio en la iglesia de Santa Sabina del South Side de Chicago merced a una iniciativa en la que colaboró el padre Michael Flecher, destacado activista de las relaciones raciales y rector de la mayor parroquia católica afroamericana de Chicago, y en la que participó también el coro infantil de esa ciudad, una institución que integra miembros tanto de la mayoría como de las minorías, y que logró congregar en él. Acto a un nutrido y entregado público con el que se recaudaron $70,000 para los programas de Flecher con jóvenes afroamericanos. Nadie podrá descansar, aseguró Flecher, hasta que la paz se convierta en una realidad en la ciudad de Chicago. La dedicación de Flecher, toda una vida, y el reciente compromiso con el Southside manifestado por una institución, de la élite, como es la Orquesta Sinfónica de Chicago, fue dicha institución la que organizó la participación de Ma, y el concierto forma parte de una serie de actos suyos en los barrios de la ciudad, me inspiran esperanza. Releo también un discurso pronunciado por un antiguo alumno mío, Aro Khanna, quien inició hace pocos meses su primera legislatura en el Congreso Federal como representante por California. En la ceremonia de graduación de la Universidad de Chicago del pasado 9 de junio, Khanna llamó a practicar un examen de conciencia, a bajar la voz, a renunciar a un estilo estridente de hacer política, un estilo propio de quienes están demasiado seguros de sus propias convicciones, para interactuar de un modo más reflexivo. Necesitamos personas que piensen. Necesitamos personas que escuchen.
Necesitamos personas que hayan estudiado suficiente historia como para no creerse los eslóganes fáciles ni las promesas simples. Yo no estuve en Santa Sabina, pero, más o menos a la misma hora, estaba participando en un acto musical y religioso sobre la paz y la reconciliación en mi sinagoga reformista, la KAM Isaiah Israel, en el South Side de Chicago, un templo que tiene una larga historia de activismo por los derechos civiles y de trabajo con los inmigrantes y otras minorías. Nuestro cantor litúrgico, David Berger, un talentoso músico que ha rescatado del olvido mucha música de sinagogas alemanas y francesas de las décadas de 1920 y 1930, colaboró ese día conmigo en una sesión del ciclo, Palabras y Música, dedicada a la ira y la reconciliación. Yo hablé un rato sobre el tema de ese día, él cantó a continuación, yo retomé la charla justo después, luego él volvió a cantar, y así durante una hora, al final de la cual llegó el turno de las preguntas del público. Berger, un homosexual casado con un rabino de la rama conservadora del judaísmo, padres adoptivos ambos de un niño afroamericano, irradia alegría y visión imaginativa, y canta piezas de un muy diverso repertorio, desde canciones populares yidis hasta un tema del musical de Kurt Weill Lost in the Stars, sobre la reconciliación en Sudáfrica, pasando por un extracto de la misa de Leonard Bernstein, y concluyendo con una canción contemporánea de Danny Massen, Sim Salom, concede la paz. Dedicada a la reconciliación entre israelíes y palestinos, pero también entre todas las personas. Berger y yo nos esforzamos juntos por encarnar dos de los tres elementos centrales de la política de la esperanza que detallaré en este capítulo, y que son el amor, una visión imaginativa, a través de la poesía, la música y el resto de las artes, y un espíritu de deliberación y de crítica racional, encarnado en la filosofía, pero también en un buen discurso político. Esta división de papeles es un tanto artificial, pues yo también canto en el coro de la sinagoga y Berger a menudo pronuncia sermones muy filosóficos, llenos de buenas ideas y reflexiones. Y, en este caso, no me limito a pensar en ello, sino que trato de practicarlo. La esperanza no es, ni puede ser, inerte. Exige acción, compromiso. Los actos de los que hablo fueron pequeños y no puede decirse que vayan a cambiar la historia por sí solos, pero todos obtenemos nuestro sustento emocional más de pequeñas cosas cotidianas que de grandes abstracciones. Y, al parecer, ese sustento emocional es crucial para que nuestras vidas en general produzcan algo bueno y útil. Ese sustento era lo que yo buscaba, mientras daba la vuelta a mis pensamientos, aquel 15 de junio. Definición de esperanza. Así pues, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una emoción desconcertante. Y por extraño que parezca, a pesar de su importancia, los filósofos no suelen abordarla en profundidad. Una de las definiciones que estos han manejado habitualmente, la idea de que la esperanza implica el deseo de que se produzca un resultado, al que se suma la expectativa de que dicho resultado será probable, es a todas luces inadecuada. Es una definición que me parece errónea por tres motivos. En primer lugar, porque la esperanza no depende realmente de ninguna valoración nuestra de probabilidades. Las personas esperan un buen desenlace de un problema médico que están padeciendo ellas o sus seres queridos aun cuando la prognosis no sea muy halagüeña. De hecho, a medida que aumenta la probabilidad de que el resultado de algo sea bueno, la esperanza comienza a parecer superflua y suele sustituirse por una pura expectativa optimista. Lo mismo ocurre con el miedo, a medida que el resultado malo que se temía se va confirmando con mayor certeza, el temor se torna desesperanza o fatalismo, cuando no terror mortal. Además, esa propensión a la esperanza en momentos especialmente poco propicios parece estar conectada de algún modo con el buen resultado final que puede acaecer. Si el paciente o sus familiares abandonan toda esperanza, o inflan falsamente las esperanzas hasta convertirlas en expectativas favorables excesivas, es probable que ni siquiera prueben nuevos tratamientos. Si un país renuncia a la esperanza cuando es atacado por un poderoso enemigo, no aplicará estrategias valientes que tal vez podrían terminar resultándole exitosas. El nexo entre esperanza y acción es importante. El segundo problema de definir la esperanza basándola en la probabilidad de que se cumpla lo que se desea es que la esperanza no entraña solamente el deseo de algo bueno, sino también que sea juzgado, importantemente, bueno, es decir, que sea algo que se considere que vale la pena conseguir. Puede ser una evaluación errónea, claro, pues nos estamos refiriendo a lo que piense la persona en cuestión. Yo deseo un cucurucho de helado ahora mismo, pero no tengo la esperanza de que vaya a comerme uno, se trata de algo, desde mi punto de vista, demasiado trivial para eso. Cuando tenía 5 años, sí que tenía la esperanza de comerme un helado, porque, en aquel mundo de la infancia, aquello era muy importante. También los adultos tienen a veces la esperanza de disfrutar de cosas que son ciertamente triviales, la victoria de su equipo favorito, por ejemplo, pero que subjetivamente consideran que tienen una enorme trascendencia, igual que le ocurre a una niña con el helado. Mi ejemplo del helado me permite introducir un problema adicional, la esperanza, como el miedo, siempre implica una impotencia significativa en el sujeto que, espera, que algo se produzca. Ahora mismo, me apetece una botella de agua. Y he pensado en bajar al sótano, donde están las máquinas de bebidas, a comprarme una. Tarde o temprano lo haré, pero no tengo la
esperanza, de conseguir una botella de agua. Si la tuviera, daría a entender que es algo que no puedo conseguir por mí misma, o de lo que casi nunca tengo existencias porque me lo sirve un proveedor muy poco fiable. Los griegos y los romanos antiguos entendían bien esos tres aspectos y, por ello, no cometían el error de definir la esperanza en términos de deseo y probabilidad. En vez de ello, decían que la esperanza era pariente cercana, o el reverso de la moneda, del miedo. Ambas emociones implican valorar un resultado juzgándolo importante, ambas implican que el resultado sea incierto y ambas implican que el sujeto es bastante pasivo o carece prácticamente de control alguno sobre el resultado. De ahí que no les gustara mucho la esperanza, aun cuando reconocieran lo agradable que podía llegar a ser. Para ellos la esperanza delataba una mentalidad que confiaba demasiado en la fortuna. Si dejas de esperar, dejarás de temer, escribió Séneca. Lo uno y lo otro son propios de un espíritu indeciso, propios de un espíritu ansioso por la expectación del futuro, Epístolas Morales, y 5.7-8. Ya he rechazado aquí la postura estoica que nos recomienda aislarnos de cualquier impacto doloroso despreocupándonos de todo lo que sea externo a nosotros mismos. La visión estoica prescinde de demasiadas cosas y nos deja sin el amor a la familia o al país, sin nada que haga que la vida valga realmente la pena. Pero si conservamos el amor profundo, no podemos renunciar a los miedos ni a las esperanzas ni, en ocasiones, al pesar más profundo. Así pues, debemos rebatir el rechazo estoico de la esperanza y del miedo, pero debemos reconocer al mismo tiempo que los estoicos tenían razón al afirmar que la una y el otro guardan un muy estrecho parentesco. Cuando temamos, también tendremos esperanza. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre ambas emociones? Los estoicos llamaban a las esperanzas, dulces placeres, y sabían lo terrible que era la sensación del miedo. También usaban metáforas como, expansión, y, elevación, para hablar de la esperanza, y acompañaban el miedo de otras como, contracción, y encogimiento. Nosotros también hablamos así, la esperanza tiene alas, como las aves, se eleva a lo más alto. Las bandas sonoras de las películas de terror saben cómo agitar el miedo musicalmente. La música de la esperanza es totalmente diferente. Me viene a la cabeza la delicada y deliciosa, del Lark Ascending. La ascensión de la alondra, compuesta por Vaughan Williams en 1914, en la que expresaba su esperanza por Europa en los azarosos días previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero hay música de esperanza en todos los géneros musicales. Por lo tanto, ambas emociones difieren, claramente, en cuanto a los sentimientos característicos que las acompañan y en cuanto a la actitud de la persona afectada por ellos. La esperanza expande hacia afuera, el miedo encoge hacia adentro. Pero si ambas emociones comparten la misma idea de base, que la persona valora un resultado que es incierto, y si no son las probabilidades las que las distinguen, ¿qué diferencia provoca en los pensamientos y las actitudes, o se corresponde con, esas dos emociones? Pues, al parecer, se trata de una diferencia de enfoque. Es como lo de que el vaso está medio vacío o medio lleno, un mismo vaso, un enfoque diferente a la hora de verlo. En el caso del miedo, la persona se centra en el mal resultado que se puede producir. En el caso de la esperanza, la persona se centra en el buen resultado posible. Un libro reciente de la filósofa Adrienne Martin, titulado How We Hope, a Moral Psychology, añade un aspecto muy importante. La esperanza, según sostiene Martin, se parece más a un síndrome, que a una mera actitud o emoción, incluye pensamientos, imaginaciones, preparaciones para actuar, incluso acciones propiamente dichas. Yo no veo que eso sea exclusivo de la esperanza, el miedo también tiene fuertes vínculos con la imaginación y la acción. Pero ¿cuáles son las acciones y los pensamientos característicos de la esperanza? A mi entender, la esperanza comporta una visión imaginativa del positivo mundo que podría seguir a ese posible resultado bueno, y entraña también, no siempre, pero sí a menudo, acciones relacionadas con la posibilidad de llegar a ese mundo. Algunas de estas acciones pueden ser similares a las causadas por el miedo, pues protegerse contra una posibilidad mala puede parecerse mucho a favorecer una posibilidad buena. El miedo al peligro, cuando es proporcional y sano, puede suscitar estrategias evasivas que pueden contribuir a su vez a que sea más probable que la persona esté más segura y más sana. Aún así, hay una diferencia. El paciente que está dominado por el miedo puede caer presa de la parálisis, el paciente esperanzado puede buscar soluciones con mayor ahínco. Y aunque todavía sabemos muy poco sobre este tema, es posible que hasta la esperanza misma sea eficaz. El efecto placebo muestra que, al menos en no pocas situaciones, el pensar que nos pondremos mejor genera una mejora real de nuestro estado de salud. La esperanza no depende de las creencias sobre probabilidades, ya lo he dicho, pero podría ser efectiva igualmente. La idea de Martin sobre la conexión entre la esperanza y la acción positiva es convincente, pero la esperanza no funciona siempre de ese modo. A veces, esperar, es una emoción inerte e impotente y puede incluso distraer a la persona del trabajo útil que podría realizar para mejorar su condición. En la vida académica, todos conocemos a personas que viven instaladas en la esperanza, esperan que algún día escriban algo bueno,
se imaginan leyendo ese artículo de calidad que en algún momento futuro conseguirán publicar, sueñan con sus nombres inscritos entre los de otros autores en la portada del Journal of Philosophy, etc. Pero eso puede ser una mera fantasía autocomplaciente, cuando no directamente una excusa para no ponerse a trabajar. En esos casos, haríamos bien en preferir a la persona que trabaja sin actitud emocional particular alguna a la persona que se deja llevar por la emoción y la fantasía sin trabajar. Es necesario, pues, que distingamos, Martin no lo hace, entre lo que podríamos llamar la esperanza ociosa y la esperanza práctica, una esperanza esta última que está firmemente ligada a un compromiso con la acción y que lo revitaliza. Y sabemos de sobra que la esperanza ociosa existe, pero la esperanza también puede ser a menudo verdaderamente práctica. Las imaginaciones y las fantasías hermosas que dan pie a la esperanza pueden motivarnos a actuar en pos de ese objetivo que valoramos. Es difícil sostener un compromiso con un esfuerzo o una lucha difícil sin esa clase de pensamientos y sensaciones vigorizantes. La línea de separación entre temer y esperar es muy fina. Es como encender y apagar un interruptor, de pronto, el vaso parece medio lleno. Y estas imágenes mentales, a menudo, al menos, realizan una importante función práctica, pues me disponen a actuar en pos del objetivo valioso y me convencen de que está a mi alcance. Eso era lo que yo estaba haciendo, supongo, aquel 15 de junio, ante la salva de malas noticias que estaba recibiendo, me dediqué a evocar toda una serie de cosas hermosas y buenas en las que centrar mi atención, cosas relacionadas con unos objetivos valiosos de trabajo constructivo y de reconciliación. Y aquello tuvo el efecto de serenarme y de hacer más decidida mi acción en pos de esos objetivos. La esperanza como postulado práctico. Ahora bien, a santo de que deberíamos tener esperanza. El mundo no nos proporciona muchos motivos para semejante actitud. Y ya he dicho que la esperanza no es una cuestión de cálculo de probabilidades. Siempre hay una elección de por medio, en qué imágenes voy a centrar mi atención, qué pensamientos voy a evocar en mi espacio mental. Una razón para tener esperanza es el posible efecto placebo que ésta puede inducir en nosotros. A veces, la esperanza puede hacer por sí sola que el resultado bueno sea más probable. Pero el efecto placebo no existe en política. Esperar que la persona P o la legislación le haga que Estados Unidos sea grande de nuevo o mejore nuestra situación laboral o nuestra cobertura sanitaria no va a hacer por sí solo que esos resultados sean más probables. Así que, ¿por qué no optar por la melancolía y el cinismo, y, de entrada, esperar lo peor? La decepción siempre será menor por esa vía, ¿no? De hecho, es una actitud que recuerda sospechosamente al punto de vista estoico, no nos preocupemos en demasía por cosas inciertas. Pero ya he comentado que esa es una mala perspectiva porque supone renunciar al amor a las personas o a un país. Si uno se centra temeroso, y adelantándose a los acontecimientos, en el posible fracaso de su matrimonio, ¿qué clase de matrimonio será ese? Con que una primera razón para la esperanza es que mantiene vivos el amor y la confianza, y el amor es valioso. Immanuel Kant añadió en su día otro argumento a favor de la esperanza. Kant creía que tenemos el deber de tratar de realizar durante nuestra vida acciones que produzcan efectos sociales valiosos, es decir, acciones que hagan más probable que los seres humanos se traten unos a otros como fines en sí mismos, y no como meros instrumentos. Un efecto y objetivo central en el propio pensamiento kantiano era el que se procurase la paz mundial. Pero Kant también entendía, y sentía sin lugar a dudas, que, cuando miramos a nuestro alrededor, es difícil hallar motivos para perseverar en nuestros propios esfuerzos bien intencionados, son tantos los malos comportamientos y el odio que vemos, y tantos los seres humanos que se quedan muy lejos de ser y de hacer lo que desearíamos que todos los seres humanos fueran e hicieran. Él escribió, en concreto, que, si nos preguntáramos de corazón si hay que amar al género humano en su totalidad o es este un objeto que se ha de contemplar con enojo, no sabríamos qué responder. Entre los males atacados por Kant estaban la monarquía arbitraria, el tráfico de esclavos, el nacionalismo chauvinista y la ausencia de libertad religiosa y de libertad de expresión. Pero si tenemos el deber de actuar con la aspiración de conseguir unos objetivos sociales valiosos, antes deberemos motivarnos para obrar así, y eso significa aceptar la esperanza. Por eso Kant llegaba a la conclusión de que debemos optar por la esperanza entendida como lo que él llamó un postulado práctico, una actitud que asumimos aún sin razones suficientes para ello, solo en aras de la buena acción a que puede dar lugar. Por incierto que me resulte y que me siga resultando siempre si cabe esperar lo mejor para el género humano, esto no puede destruir, sin embargo, la máxima, ni, por tanto, la necesidad de presuponerla con miras prácticas, de que tal cosa es factible. Esta esperanza de tiempos mejores, sin la cual nunca hubiera entusiasmado al corazón humano un deseo serio de hacer algo provechoso para el bien universal, también ha ejercido siempre su influjo sobre la labor de los bienpensantes. Kant tenía razón, para las buenas obras se necesita esperanza. Cuando una persona tiene un hijo, no puede hacerse de entrada idea alguna de qué tipo de persona será, ni de qué tipo de vida tendrá, pero sabe que quiere ser un buen padre o madre, así que se abona a la esperanza. Una esperanza práctica, no ociosa, pues se pone manos a la obra para conseguir un buen futuro para su hijo. Pero, de todos modos, ¿cómo podría hacer algo así sin esperanza?
Kant argumentó convincentemente que de ningún modo. Cuando se ama una causa o un país, también hay que aceptar la esperanza para que ésta nos sostenga en nuestros esfuerzos en pos de esa causa o de ese país. Pensemos en Martin Luther King Jr., en Gandhi, en los padres fundadores de los Estados Unidos, en Nelson Mandela. Todas fueron personas aupadas por la esperanza y movidas por un proyecto, la visión de un futuro hermoso que se dedicaron enérgicamente a hacer realidad. Ni la desesperanza ni, siquiera, la resignación cínica son actitudes compatibles con una acción decidida y un trabajo entregado. Estamos hablando de personas comprometidas con causas verdaderamente buenas. Pero la esperanza en sí es neutra, los criminales tienen esperanza, como también la tienen los dictadores, los defraudadores fiscales y hasta los fanáticos de toda condición. De hecho, nos iría mejor si esas personas tuvieran algo menos de esperanza, pues tratarían con menos ahínco de hacer efectivos los malos fines a los que aspiran. Un Hitler más lánguido y timorato habría hecho probablemente mucho menos daño al mundo, mucho menos que el que le hizo el Hitler visionario esperanzado. Lo que vengo a decir es que la esperanza es un elemento crucial para entregarse enérgicamente al empeño de hacer realidad un objetivo difícil. Pero solo, si, el objetivo es verdaderamente valioso y solo, si, estamos de acuerdo con Kant en que deberíamos vivir de un modo que favorezca la materialización de fines verdaderamente valiosos, tendremos motivos poderosos para aceptar la esperanza como un valor. La esperanza es realmente una elección y un hábito práctico. Toda situación humana, todo matrimonio, todo empleo, toda amistad, es siempre una mezcla de bueno y de malo. Cómo lo afrontemos dependerá en muchos casos de nuestro enfoque emocional. Siempre podemos decirnos a nosotros mismos, esto es terrible y yo me siento fatal, porque nos centramos en cómo esa parte de nuestra vida no está a la altura de nuestro ideal. O podemos decirnos, esto está muy bien, porque nos centramos en aquella otra parte que es realmente genial. También al enfocar el futuro podemos decirnos, esto probablemente será un desastre, y encarar el porvenir con miedo. O podemos decirnos, esto puede ser una maravilla, y aceptar así el tener esperanza en el futuro de una amistad, de un trabajo, etc. La esperanza, lo contrario del miedo. Ya hemos dicho desde el primer momento que la esperanza es lo contrario, o el reverso, del miedo. Ambas emociones son reacciones a la incertidumbre, pero en sentidos opuestos. Las tendencias en cuanto a las acciones a las que una y otra inducen son, por ese mismo motivo, muy diferentes. La esperanza es expansiva y nos dispara hacia adelante, el miedo nos encoge. La esperanza es vulnerable, el miedo es autoprotector. Obviamente, es probable que todo el mundo tenga su pozo de miedo aún en plena explosión de esperanza. Yo puedo tener depositadas esperanzas en mis hijos, mis amistades y mi familia, y, aún así, temer por mi salud o por la de un amigo. Por lo tanto, de lo que hablamos aquí es de la diferencia entre la esperanza y el miedo, con referencia a un mismo objetivo, que, en el caso que aquí nos ocupa, es el futuro de mi país en lo que respecta a sus esfuerzos por florecer y por favorecer la justicia. Referidos a unos mismos resultados o efectos, la esperanza y el miedo son sumamente distintos, y optar por la una o por el otro realmente es como activar un interruptor. No puedo esperar y temer una misma cosa al mismo tiempo, aun cuando sí puedo oscilar entre periodos de esperanza y periodos de temor. Llevo diciendo desde el principio que el miedo está conectado con el deseo monárquico de controlar a otros en vez de confiar en ellos y dejar que sean independientes, que sean ellos mismos. De manera similar, puede decirse que la persona que rechaza tener esperanza en el futuro es probablemente de naturaleza controladora. Es lo que yo he llamado aquí una persona monárquica. Nada está bien a menos que se acople a la perfección a mis deseos, se dirá a sí misma, sin restos de incertidumbre ni de vulnerabilidad. No hay margen para la esperanza ahí, pues la persona en cuestión no tendría en ese caso la totalidad de lo que quiere, y no desea depender de la suerte ni de otras personas de las que no se fía. El espíritu de la esperanza, pues, está vagamente ligado a cierto espíritu de respeto por la independencia de otros, a cierta renuncia a la ambición monárquica, a cierta relajación y expansión del corazón. Los estoicos decían que la esperanza era expansión y elevación. Los poetas ligan la esperanza a un elevarse, a un volar. El poeta filósofo indio Rabindranath Tagore escribió en una ocasión a propósito de una joven novia con motivo de su boda que estaba, adentrándose en las aguas del azar, sin miedo. En eso consiste la esperanza. Traducido a términos políticos, diríamos que la democracia seguramente conlleva cierta dosis de miedo y que el miedo puede ser una guía útil en muchas áreas de la vida democrática, siempre y cuando los datos y hechos en los que ese miedo se base sean correctos. El temor al terrorismo, el temor a unas autopistas y unos puentes inseguros, el temor a la pérdida de la libertad misma, todas esas formas de miedo pueden impulsarnos a tomar medidas protectoras útiles. Pero, cuando su objeto es el futuro mismo del proyecto democrático en sí, toda aproximación medrosa será probablemente peligrosa y conducirá a que los ciudadanos ansíen algún tipo de control autocrático o la protección de alguien que controle los resultados por ellos. Martin Luther King Jr. comprendió bien que el hecho de que enfocáramos con miedo el futuro de las relaciones entre las razas era lo que quienes trataban de resolver la cuestión mediante la violencia, con algún tipo de ataque preventivo, querían que hiciéramos.
Su énfasis en la esperanza era un intento de activar el interruptor, de conseguir que la gente se instalara mentalmente en la hipótesis de los buenos resultados que podrían conseguirse por medio del trabajo y la cooperación pacíficos. El 15 de junio me aventuré por las aguas del azar reforzando mi compromiso con una serie de cosas totalmente inciertas y aceptándolas de buen grado, con una visión imaginativa de cómo podría ser el mundo con ellas, como dijo King, un mundo donde hombres y mujeres puedan vivir juntos. Tenemos que hacer esto todos los días si realmente tenemos intención de perseverar en tan difíciles y nobles objetivos. Una locura, pero también, como dijo Kant, una necesidad. La fe y el amor, parientes cercanos de la esperanza. La esperanza está estrechamente interconectada con otras dos actitudes emocionales, la fe y el amor. El pensamiento cristiano ha vinculado tradicionalmente las tres y San Pablo añadió que la más importante de ellas es el amor. Martin Luther King Jr. siguió el hilo de la doctrina cristiana y enlazó también esas tres actitudes, aunque no de un modo teísta y teológico, sino de una forma mucho más terrenal que abarca a todos los estadounidenses. ¿Por qué la fe? ¿Y qué quería decir King? ¿Qué queremos decir nosotros hoy en día, refiriéndonos a una fe terrenal? Ya he dicho que la esperanza no depende de un cálculo de probabilidades y que, de hecho, es bastante independiente de cualquier actitud relacionada con lo probable que el resultado sobre el que se tiene esperanza sea o deje de ser. Pero, bastante, no significa, totalmente. Necesitamos creer que las cosas buenas en las que tenemos depositadas nuestras esperanzas tienen una probabilidad auténtica de hacerse realidad si aplicamos a ello nuestros esfuerzos de imperfectos mortales. Si pensamos que la justicia solo es posible en el cielo, estaremos inhibiendo todo esfuerzo por nuestra parte para conseguirla en esta vida. De ahí que King tuviera que contrarrestar cierta corriente de la tradición cristiana instando a sus seguidores a tener una fe terrenal en que lo que estaban haciendo, todas aquellas manifestaciones y acciones de protesta, podían dar sus frutos a ser posible, en vida de las propias personas movilizadas. De otro modo, difícilmente tendrían la sensación de que todos esos esfuerzos y actos arriesgados valían la pena. Lo mismo nos sucede hoy a nosotros. Si pensamos que la política democrática se ha ido al garete y que nuestros esfuerzos son una pérdida de tiempo, no tendremos esperanza. Esta clase de fe no tiene por qué ser, ni debería ser, utópica o poco realista. Es muy posible que no creamos que el objetivo ansiado vaya a hacerse realidad pronto, y hasta es posible que ni siquiera pensemos que vaya a materializarse plenamente en lo que nos queda de vida, pero lo más probable es que necesitamos juzgar como razonablemente previsible que se observe algún avance significativo en ese sentido si nos esforzamos por conseguirlo. Ahora bien, el objetivo en sí no puede estar concebido de un modo que no sea realista, y poco realista sería aspirar a una justicia perfecta inalcanzable para los seres humanos, por ejemplo. Tales esperanzas desembocan con demasiada frecuencia en el cinismo y la desesperación. Necesitamos creer en los seres humanos de verdad y en la vida humana real, y eso significa que la esperanza, fortalecida por la fe, tiene que abarcar algo que los imperfectos seres humanos de este mundo sean capaces de hacer y puedan realmente hacer. Pensemos de nuevo en el discurso de King. Yo tengo un sueño, es poesía idealista y elevadora del espíritu, pues expresa fe en un objetivo hermoso y nos pide a todos que nos adhiramos esperanzados a lograr esa meta. Pero ¿qué es lo que King nos pedía realmente que imagináramos? Únicamente esto, que, en Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos puedan sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. No que todos estén de acuerdo en todo, no que el racismo sistémico sea una cosa del pasado, solamente que las personas se sienten juntas a hablar, algo que, en nuestros días, ya es real. Únicamente esto, que, en Alabama, niños negros y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños blancos y las niñas blancas como hermanas y hermanos. Esto no ocurre el 100% de las veces, desde luego, pero puede ocurrir y ocurre ya a menudo allí mismo, en Alabama. Así que eso también es una realidad en nuestros días, como se hizo espectacularmente manifiesto en diciembre de 2017 con la elección del demócrata Doug Jones para ocupar una plaza vacante en el Senado por dicho estado imponiéndose al racista Roy Moore, gracias en gran parte al firme apoyo del electorado afroamericano, recientemente empoderado por las campañas de movilización electoral y de eliminación de restricciones al voto. King nos pedía que creyéramos en la posibilidad de que se produjeran pequeños actos cotidianos de fraternidad, no en un mundo perfecto. Lo real se vuelve así bello y a eso es a lo que se adhiere la esperanza. El utopismo es un precursor de la desesperanza, por ello, la fe y la esperanza necesitan encontrar belleza en lo cercano. Lo mismo ocurre con aquellos pensamientos míos del 15 de junio. Mi esperanza y la fe que la acompaña son indefinidas, y así conviene que sean, pero las cosas en las que se centran, que mejore la vida de los jóvenes afroamericanos del South Side de Chicago o que se produzcan algunas buenas deliberaciones legislativas sobre el bien común, entre otras, son seguramente igual de posibles que los cambios que King imaginaba para el sur profundo. La canción de Danny Massen llama a establecer un nuevo espíritu de afecto mutuo dedicado a la construcción de puentes y no cabe duda de que ese es un objetivo difícil, pero no tengo que creer que todas las personas amarán a todas las demás todo el tiempo para tener esperanza en esa posibilidad, me basta con que ese amor y afecto sean suficientes para cambiar las cosas a mejor. Así pues,
la esperanza requiere de fe, pero la fe no tiene por qué basarse, y, de hecho, conviene que no esté basada, en un concepto irreal de las personas. Hay otro tipo de fe, más sutil, pero necesaria en las relaciones humanas. Si la fe es, como dijo San Pablo, la convicción de lo que no se ve, entonces precisamos fe cada vez que nos implicamos con otra persona de un modo más que trivial. Mejor dicho, necesitamos tratar a esa otra persona como una persona, como alguien que tiene una hondura y una vida interior, un punto de vista sobre el mundo y emociones similares a las nuestras. Lo que vemos de ella no es más que una forma que se mueve y emite sonidos. Antes incluso de que los autómatas llegaran a ser una realidad, la gente se inventaba historias sobre ellos, aparecen incluso en la Ilíada de Homero. A las personas les fascinaba la inescrutabilidad de sus propios congéneres y se preguntaban cómo podían distinguir a una persona real de una máquina con forma humana. La respuesta es que no hay un modo infalible de diferenciarlas, tenemos que recurrir a la fe. Gracias a los cuentos, las novelas y los poemas, aprendemos a dotar a una forma humana de humanidad y enseguida nos habituamos a hacerlo. Pero no es algo que sea automático, siempre es preciso cierto tipo de generosidad que trasciende los datos empíricos. Esta especie de fe, crucial en el terreno del amor y la amistad personales, también nos resulta necesaria en la vida política. Necesitamos pensar que nuestros oponentes tienen capacidades de razonamiento y todo un espectro de emociones humanas, por bien o mal que las hayan desarrollado o por poco o mucho que hagan gala de ellas. Y el amor. Hay muchos tipos de amor y, desde luego, no estamos obligados a sentir un amor romántico por nuestros oponentes políticos, o siquiera esa simpatía recíproca característica del afecto entre amigos. King manifestó esto mismo en incontables ocasiones para que no se le malinterpretara. Pero sí existe una forma de amor que guarda una estrecha relación con la fe que acabo de describir, un amor que consiste simplemente en ver a la otra persona como alguien plenamente humano y capaz de un mínimo nivel de bondad y de cambio. Sin un sentimiento de amor o afecto por las otras personas, la vida del desapego estoico o incluso de la desesperanza cínica tendría más sentido que la vida de la esperanza, con todas las exigencias que esta última conlleva. Por lo tanto, existe algo así como un nivel básico de amor necesario, previo incluso a nuestro posible interés por la esperanza. Pero también es cierto que, a medida que se van desarrollando los hábitos de la esperanza, estos van sustentándose en, y, a su vez, van sosteniendo, unos hábitos de amor o afecto, una generosidad de espíritu que se practica apreciando bondad en los otros y esperando cosas buenas de ellos, en vez de esperar lo peor. Como King señalaba a menudo, algo que ayuda mucho a sentir esa clase de amor es aprender a separar el pecado del pecador. Los pecados pueden ser condenados sin paliativos, pero las personas siempre son más que sus obras, pues son capaces de crecer y cambiar. Sería difícil encontrar a una persona en política que hubiera sido testigo de más maldad humana que Nelson Mandela. Oprimido la mayor parte de su vida por el racismo brutal del apartheid de Sudáfrica, encarcelado durante 27 años, buena parte de ellos en unas condiciones deplorables en Robben Island, Mandela presenció muchos actos humanos malos. Y, aún así, no dejó de ser un hombre de esperanza, fe y amor toda su vida. En la cárcel, luchó contra la amargura mental y se esforzó por abrazar la esperanza pensando en la capacidad de las personas para trabajar juntas en pos de unos fines buenos. Meditó sobre esas cuestiones de forma habitual. Y hasta se esforzó por comprender mejor la realidad de sus opresores aprendiendo la lengua afrikaans. Todo esto se tradujo en una actitud admirable en el terreno de la política, una actitud que siempre separaba a las personas de sus actos y con la que mostraba que creía en las posibilidades buenas inherentes a todos. Y tal fue el poder de esa actitud generosa y esperanzada suya que logró realmente propiciar esa clase de conducta a su alrededor las más de las veces. Cuando, tras su muerte, su cortejo fúnebre recorría las calles, un agente de policía blanco, con lágrimas en la cara, recordaba en televisión cómo bastantes años antes, en 1994, cuando la caravana de Mandela había desfilado por aquellas calles con motivo de su investidura como presidente, su coche oficial había pasado al lado de un grupo de jóvenes policías novatos, incluido el propio agente en cuestión, quien admitió que, en ese momento, solo esperaba odio y desprecio de Mandela, pero él. Recién investido presidente descendió de su automóvil y estrechó la mano a todos aquellos jóvenes con su arrebatadora sonrisa, mientras les decía, confiamos en vosotros. Fueron numerosas las ocasiones en las que la calidez de su personalidad conmovió profundamente a personas diversas, al entrenador y a los jugadores de la selección nacional de rugby, como bien se relata en la película Invictus, al máximo responsable de la seguridad sudafricana, incluso al carcelero que le cocinaba la comida en la última prisión en la que estuvo confinado, más parecida ya a un hotel, pues, para entonces, era evidente que no tardaría mucho en ser presidente. Al sentir que las consideraban capaces de hacer cosas buenas, las personas solían esforzarse por no defraudar esa expectativa. La postura de Mandela a lo largo de los años combinó así las tres actitudes aquí mencionadas. Durante un largo y sombrío periodo, de futuro incierto, adoptó la esperanza. Lo hizo, según parece, llevado por una fe inquebrantable en las posibilidades que su atribulado país tenía de conseguir, no una justicia perfecta, pero sí un rechazo definitivo del apartheid para sustituirlo por una democracia multirracial.
Pero en su nivel más profundo, tanto la fe como la esperanza estaban sostenidas por la capacidad casi heroica de Mandela para amar, para ver el potencial para el bien en sus compatriotas, blancos y negros, y para aceptarlos a la luz de esa posibilidad. Mandela es una figura heroica, pero nosotros no tenemos que aspirar a tan extraordinaria generosidad ante la adversidad. Basta con que nos movamos en esa dirección, y eso es algo que podemos hacer ahora, hoy mismo, habituándonos a ver a quienes frustran nuestros propósitos no como si fueran unos monstruos, sino como personas reales que piensan y sienten, y que no son unos individuos absolutamente malvados. Esto es algo que noto en mi propia familia extensa, donde hay grandes diferencias políticas. Me doy cuenta de que el hecho mismo de que los parientes me tengan afecto hace que no destrocen mis argumentos como están acostumbrados a destrozar los argumentos de otras personas de izquierdas. Obviamente, ese paso del amor a cierta disposición a escuchar e intercambiar puntos de vista es frágil, la acritud puede fluir a la inversa e infectar el afecto familiar hasta ponerle fin. Estoy convencida de que esto último sucede a menudo. Pero la posibilidad contraria también existe y podemos fomentarla, si, para empezar, concebimos a la otra persona como alguien real y potencialmente merecedor de nuestro afecto, podemos tener la esperanza de llegar a establecer con ella un diálogo genuino. Pensemos de nuevo en el asco. Parece ser que Mandela fue alguien inusualmente inmune al asco físico. Incluso se ofrecía voluntario para las labores de limpieza de los excrementos en la prisión de Robben Island cuando alguno de sus compañeros de reclusión no soportaba hacerlo. Puede que esa aceptación de la realidad fisiológica del cuerpo le ayudara a no proyectar asco alguno sobre otras personas o grupos, ni siquiera sobre los blancos racistas. El asco proyectivo constituye una negación del amor y la fe. Viene a decir, esto es un animal, no un ser plenamente humano. Los sudafricanos racistas lo decían todo el tiempo y a Mandela le habría sido fácil pagarles con su misma moneda, pero él siempre conservó la fe en que, tras las amenazantes formas externas de sus opresores, hubiera un fondo de sentimientos humanos reales y muchas aspiraciones buenas, pese a los malos actos. La esperanza política pasa necesariamente por sofrenar el asco. Esto es fácil decirlo en la teoría, pero difícil de conseguir en la práctica. Muchos de mis estudiantes sienten un profundo asco en relación con Trump y sus partidarios, y muchos de mis colegas académicos están igual de asqueados con el trumpismo. Ni se imaginan a esas personas en su plenitud humana ni separan los actos de estas del ser humano que hay tras esos actos. Pero, como Mandela y King nos enseñaron, podemos condenar sin reservas el racismo sin que, por ello, consideremos a los racistas unos seres irremediablemente malvados. Mientras nos veamos unos a otros así, no tendremos fe en la posibilidad de que surja un bien futuro, y tampoco sentiremos ese amor que nos faculta para imaginar una cooperación y una fraternidad potenciales. Y eso significa que no seguiremos el consejo de Kant y no aceptaremos la esperanza. ¿Qué prácticas relevantes para una buena ciudadanía podríamos fomentar de cara a activar ese interruptor que cambie nuestro estado del miedo a la esperanza, y, en particular, a una esperanza ligada a un trabajo constructivo y a un diálogo que tienda puentes? En un momento previo de este mismo capítulo, yo misma me hacía la pregunta de qué instituciones de nuestra propia sociedad me daban, a mí, personalmente, motivos para la esperanza. La pregunta que formulo ahora es otra, aunque no deja de estar relacionada con la anterior: ¿cuáles son las escuelas de esperanza, por así llamarlas, esas áreas de nuestra vida común que deberíamos potenciar y reforzar por el hecho de que ayudan a que las personas conserven o acepten la esperanza practicándola? Mucha de la labor de sostener o construir la esperanza se realiza en el seno de las familias y en toda una diversa gama de amistades personales, pero hay, al menos, 5 ámbitos de entrenamiento o prácticas, en las que deberíamos fijarnos si queremos tener esperanza en un futuro que valga la pena, y son, la poesía, la música y las demás artes, el pensamiento crítico, en colegios e institutos, en las universidades y en diversos grupos de debate para adultos, las organizaciones religiosas. Siempre que practiquen el amor y el respeto a los demás, las organizaciones solidarias que aspiran a lograr un mundo más justo por vías no violentas y de diálogo, y las teorías, estrechamente vinculadas muchas de ellas a esos grupos y organizaciones, sobre el concepto de justicia, explicaciones de nuestro objetivo a las que podemos acudir para enriquecer nuestros esfuerzos. Cada una de estas prácticas tiene ejemplos buenos y malos, pero todas ellas encierran un enorme potencial de cara a propiciar un futuro esperanzador. Considero también que todas ellas deberían complementarse con una sexta práctica de ciudadanía, un programa de servicio nacional obligatorio para todas las personas jóvenes que las pusiera en contacto directo con otras personas de diferente edad, etnia y nivel económico en el contexto de la prestación de algún servicio constructivo. Pese a la innegable impopularidad política actual de tal propuesta, creo que se trata de una solución de perentoria importancia. Prácticas de esperanza, las artes. Profundicemos en primer lugar en un tema que formaba parte ya tanto de la explicación de Winnicott del interés maduro de las personas por otros seres humanos como de mi propia propuesta contra el asco. Walt Whitman, a quien bien podríamos considerar nuestro poeta nacional, dijo que estos estados nuestros necesitaban poetas, porque el poeta es el árbitro de lo diverso, el igualador de su época y su tierra, a orillas del azul Ontario, sección 10.
Walt Whitman quiso decir con ello que los poetas tienen adquirido el hábito profesional de amar en el sentido aquí descrito, es decir, que ven lo que ven como algo pleno, real y de complejidad infinita, y separado del ego. El amor así entendido es antinarcisista, está decidido a entregarse a la cesión mutua, con la otra persona, de un área de misterio y de interminable complejidad, y está igualmente decidido a dejar que cada uno hable, actúe y sea. Ve la eternidad en hombres y mujeres, no ve a hombres y mujeres como sueños o puntos minúsculos, escribía Whitman, contrastando así implícitamente sus poemas sobre Estados Unidos con otras prácticas más burocráticas. Un esclavo huido está plenamente presente en la poesía como persona real y compleja, como persona que siente. El deseo de libertad de una mujer está presente también, como lo está el anhelo de realización del hombre homosexual. Otros discursos que pueden ser muy útiles para la política, insinúa Whitman, no contienen ese sentido de riqueza ilimitada. Si no leemos más que tratados de economía, por poner un caso, nos arriesgamos a perder algo precioso sobre la humanidad misma de los seres humanos. Los artistas pueden tener una visión política prejuiciada o errónea, desde luego. Algunos de ellos han sido sexistas, antisemitas o racistas, por ejemplo. Whitman no nos estaba diciendo que el arte es infalible. Lo que sí decía es que, en la medida en que el poeta se implique poéticamente con algún ser humano, explorando sus misteriosos recovecos interiores e invitándonos a nosotros a hacer lo propio, nos estará ofreciendo una práctica, una sesión de entrenamiento, de ciudadanía democrática. Este ha sido un tema desarrollado por muchos literatos. El novelista afroamericano Ralph Ellison, en una introducción a una edición posterior de su propia gran novela El hombre invisible, describió esa obra como una balsa de esperanza, percepción y entretenimiento, a bordo de la cual la democracia estadounidense podría salvar los obstáculos y los remolinos que se interponen entre nosotros y el ideal democrático. La imagen de la balsa es especialmente rica, pues representa una alusión al viaje de descenso por el Mississippi de Huck Finn y el esclavo Jim, durante el que cada uno de los dos aprende algo de cómo se ve el mundo a través de los ojos del otro, y aprende a ver al otro, no como una forma amenazante ni como un cuerpo inerte, sino como una mina de pensamientos y sentimientos humanos. La novela de Ellison es, fundamentalmente, una novela de visión y de ceguera. Su protagonista, un afroamericano anónimo, inicia la novela diciendo, soy un hombre invisible. Luego nos cuenta que no es un fantasma. Tiene un cuerpo incluso podría afirmarse que tengo una mente. Es invisible simplemente, porque la gente se niega a verme. Es como si estuviera rodeado de espejos en los que cualquier otro individuo ve únicamente lo que me rodea, a sí mismo o productos de su imaginación, en definitiva, todo, cualquier cosa, menos a mí. ¿Por qué? La invisibilidad a la que me refiero se produce a causa de una peculiar predisposición de los ojos de aquellos a quienes trato. Tiene que ver con sus ojos interiores, aquellos con los que miran la realidad a través de sus ojos físicos. La novela de Ellison habla de los ojos interiores de sus lectores, mayoritariamente blancos, no valiéndose de la sentimentalidad ni de la empatía fácil, sino recurriendo a la sátira abrasadora y a un fantástico humor hiperbólico puestos al servicio de una solidaridad más profunda y más difícil. Y lo que Ellison vino a decirnos en aquella introducción que escribió posteriormente es que la visión interior es inseparable del oficio literario. Permítanme que les ofrezca un ejemplo más de este tema. El novelista israelí David Grossman, ganador del premio Booker de 2017, pronunció un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad Hebrea el 11 de junio de 2017 sobre el papel del novelista en una sociedad profundamente dividida. En dicha ceremonia, Grossman, yo y otras personas fuimos nombrados doctores honoris causa por dicha universidad, y él había sido invitado a dar una respuesta de agradecimiento en nombre de todos nosotros. Habló en hebreo, con traducción simultánea a inglesa. Grossman dijo que su profesión creativa brinda la posibilidad de tocar el infinito, pero no un infinito celestial, sino la complejidad infinita, esa totalidad formada por infinitas imperfecciones, con defectos y deficiencias tanto intelectuales como físicos, ese sinfín de posibilidades y de modos de estar dentro de la vida, que caracterizan a cualquier ser humano. A continuación, describió su penoso esfuerzo por comprender y saber comunicar el carácter de uno de sus personajes más famosos, Ora, protagonista de la elogiadísima novela de Grossman La vida entera. Al principio, él tenía la impresión de que estaba intentando llegar al fondo de la psique de aquella mujer, pero que se encontraba con un camino bloqueado. Al final, terminó por entender que el problema era su propia ansia de control total, de imponer un significado a una vida separada de la suya propia como autor. Por fin lo comprendió, no era Ora quien tenía que someterse a mí, sino que era yo quien tenía que someterme a ella. Dicho de otro modo, tenía que dejar de resistirme en mis adentros a la posibilidad de Ora. Esa sensación de apertura y de vulnerabilidad ante la infinita complejidad de lo humano es, según Grossman, el regalo que un escritor hace a su país. Su galardonada nueva novela, Gran Cabaret, es otro prodigio de rendición imaginativa, pues su narrador, un humorista cínico y abrumado por la culpa, habla desde dentro de Grossman con una voz cáustica, implacable, casi insoportable, empleando un tono satírico más sombrío aún que el de Ellison. Llegado a ese punto,
su discurso adquirió un tinte político, pues Grossman expresó entonces su sensación de que esa apertura a la plena humanidad de cada persona corre un grave riesgo de desaparición en un Israel dividido, angustiado, lastrado por el miedo, atorado de emociones que tapan esa visión y esa vulnerabilidad. Siguió hablando sin abandonar ese tono, pero muchos de los asistentes a la ceremonia comenzaron a abuchearlo. Al final, solo un puñado de ellos se levantaron para aplaudirlo, unos 10 del centenar de doctorados de esa promoción, 2 de los otros 11 doctorados honoríficos, un físico belga y yo, y casi nadie entre el público presente. De todos modos, aquella respuesta no evidencia que el trabajo de Grossman y el de otros artistas no sea una escuela de esperanza. La esperanza a menudo comienza con unos pocos. Y, en el caso de Estados Unidos, esperemos que el miedo y las ganas de culpabilizar no hayan invadido el terreno de la esperanza hasta el punto en el que lo han hecho en el Israel contemporáneo. Esperémoslo. Y es evidente que lo que necesitamos no son banalidades, ni tampoco creaciones de alto nivel literario aunque de empatía facilona, como matar un ruiseñor. Ellison tenía razón, la balsa tiene que sortear obstáculos y remolinos, así que es mejor que sea complicada, sombría en muchos aspectos, y que provoque indignación e incomodidad, además de lágrimas y gratitud. Y el novelista tiene que estar alerta ante la posibilidad de que su obra se la apropien abogados de causas que corrompan su voz. Ellison fue acusado, creo que equivocadamente, de haberse prestado a ser la mascota de los blancos liberales progresistas. Grossman tendrá que ir con cuidado de que no lo conviertan en mascota de aquellos que, en Europa, en especial, simplemente odian a Israel y desean lo peor en vez de lo mejor. He hablado de la poesía y la novela. Ambas surten su efecto en nuestros ojos interiores en momentos de contemplación solitaria. Pero también necesitamos experiencias artísticas en las que seamos cinéticos y activos, en las que estemos haciendo algo juntos. Cuando las personas nos reunimos para cantar o bailar, o para representar una obra juntos, o incluso para acompañar cantando al unísono los temas del CD de Hamilton, como hacen hoy muchos muchachos jóvenes, comparten su aliento y el contacto físico mutuo, lo que favorece una sensación de trabajo y gozo en común. Y las esculturas y las obras de arte visual expuestas al público pueden también implicarnos en una creación colectiva de belleza, o hacernos compartir cierta impresión de vulnerabilidad cómica de nuestros cuerpos. Quienes visitan el Parque del Milenio de Chicago caminan con los pies metidos en el agua por el estanque que se extiende entre las dos grandes pantallas de la fuente Crown de Jaume Plensa, al tiempo que aparecen en estas los rostros a gran tamaño de personas de diferentes edades y razas, y, mientras, moviéndose cómicamente a paso lento, aguardan con expectación el momento en que, como si saliera de la boca de la cara proyectada en alguna de las pantallas en esos momentos, un chorro de agua fría se dispare sobre ellos y los moje. El agua es una metáfora especialmente potente en nuestra dividida historia racial. La invitación a divertirse mientras una cara de la raza o el género que sea nos lanza un chorro de agua nos implica a todos a la vez en un mestizaje colectivo y va creando imágenes de cómo podríamos superar nuestras agrias divisiones raciales. Algunos países están unidos gracias a cierta conciencia de homogeneidad étnica, lo que no deja de ser un aglutinante peligroso en una era de extensas migraciones como la nuestra. Nuestra nación siempre se ha imaginado a sí misma habitada por muchos grupos diferentes. Pero superar el miedo y la sospecha para avanzar en el sentido de una cooperación real nunca ha sido fácil y las artes ofrecen puentes que nos ayudan a ver la diversidad humana como algo gozoso, cómico, trágico, encantador, y no como un destino horrible que haya que evitar. Prácticas de esperanza, el espíritu de Sócrates. Sócrates dijo que la democracia era un caballo grande y noble pero un poco lento, y que él era como un tábano, que lo despertaba con su picadura. ¿Cuál era esa particular picadura suya? La reclamación de que la democracia ateniense hiciera un examen de sí misma más riguroso y crítico. La mayoría de las personas de aquel entonces, como de hoy en día, tenían muchas ideas y creencias buenas en esencia, y, de hecho, esa es la base sobre la que se cimienta el edificio entero del método socrático, pero los demócratas atenienses, como los estadounidenses contemporáneos, eran descuidados, precipitados, proclives a la arrogancia y dados a sustituir los argumentos por las invectivas. La consecuencia de todo ello era entonces, como es hoy, que la gente no sabía qué creía o pensaba realmente, simplemente, nunca se habían detenido a aclararlo. Las personas a las que Sócrates interpelaba tenían también unas formas equivocadas de relacionarse entre sí, muy ligadas a su obtusa comprensión de sí mismas. Enfocaban la interacción como si fuera un concurso de fanfarronadas y como si todo se redujera a buscar el prestigio tratando de derrotar a sus contrincantes en el debate. Hablaban mucho y escuchaban poco. Sus voces eran estridentes, irritadas, denotaban un exceso de confianza. No es casualidad que un filósofo estoico posterior, Marco Aurelio, comparara el discurso político con un enfrentamiento deportivo en el que el público anima a su propio equipo sin que nadie aspire a hallar la verdad. El razonamiento socrático es una práctica de esperanza porque crea un mundo de personas que escuchan, un mundo de voces quedas y de respeto mutuo en aras de la razón. Sus participantes comparten un objetivo ya de entrada, conseguir el argumento correcto. Tanto Lax como Nicias quieren saber qué es la valentía,
pero quieren saberlo de verdad, no por alardear con algún relato deslumbrante sobre el valor y el coraje. Me acuerdo muchas veces de un joven estudiante universitario a quien entrevisté allá por 1994, cuando yo estaba escribiendo El cultivo de la humanidad, un libro sobre el currículo de las humanidades en los planes de estudios universitarios. Este alumno, a quien conocí porque trabajaba en la recepción del gimnasio al que yo iba, estudiaba en una facultad de administración de empresas local que obligaba a todos sus estudiantes a cursar algunas asignaturas de filosofía. Él me comentó que le resultaba de lo más interesante que le pidieran que reconstruyera los argumentos de los discursos políticos y de los artículos periodísticos de opinión para detectar las falacias o las premisas ambiguas o falsas que había en ellos, pero su mayor sorpresa se la llevó cuando su clase comenzó a organizar debates sobre temas de actualidad y él recibió el encargo de defender argumentalmente la abolición de la pena de muerte, aun cuando él era partidario de esta. Me aseguró que él no tenía ni idea antes de aquello de que era posible elaborar y presentar argumentos para defender una postura que no era la propia de uno en realidad. Menudo demérito de nuestra cultura mediática que una persona tan inteligente como él no hubiese entendido esa idea hasta entonces. Ese esfuerzo de conseguir que se le ocurriera a él lo que el bando opuesto argumentaría, me confesó, cambió por completo su actitud ante el debate político. De pronto, había aumentado su disposición a respetar a la otra parte, y a interesarse por sus razonamientos. Cuando se exponen los argumentos, puede ocurrir que ambas partes compartan algunas premisas y que entendamos mejor dónde radican las diferencias. La cultura de nuestros medios de comunicación actuales es más hostil a una Sócrates que la de 1994, en la que tan destacada presencia tenía la radio hablada. Las redes sociales propician hoy en día la expresión de opiniones breves y contundentes, más que la elaboración de argumentos complejos. El tono suele ser estridente, como si las personas se estuviesen gritando para hacerse oír. La gente no escucha, todo es, yo y solo yo. Los periodos de atención, reducidos ya por muchos aspectos de nuestra tecnología, la comprobación constante de nuestros teléfonos, el andar y el conducir distraídos, etc., se vuelven más cortos todavía, ya que las redes sociales fomentan la idea de que todo lo que merezca decirse puede decirse al momento, en un estallido de autoproclamación. En un panorama así, ¿dónde podemos encontrar esas prácticas socráticas de esperanza a las que me refería? Pues lo cierto es que continúan floreciendo, por lo general, en los currículos de las humanidades en nuestras universidades. Y no es que no se observen en ellos fenómenos preocupantes también, se aprecia, entre otras cosas, una creciente reticencia a escuchar cuestionamientos incómodos, y ciertas ganas de aislar el aula para que solo tengan cabida en ella aquellas ideas que son ya del agrado de los estudiantes. Esa demanda de seguridad, más que de desafío y crítica, viene principalmente del propio alumnado, y las universidades deberían resistirse a ella. Yo enseño una asignatura con el más conservador de mis colegas docentes, el conocido bloguero Will Baude, que es también uno de los mejores constitucionalistas jóvenes del país, con el objetivo en mente de que ello sirva de modelo de un compromiso democrático que traspase realmente los límites de nuestras divisiones políticas. Por supuesto, toda clase debe mantener unos mínimos de cortesía y civismo, y ningún debate debe usarse para denigrar ni vilipendiar a nadie. Pero eso no significa que haya que silenciar las ideas incómodas. De todos modos, en los departamentos de filosofía se practican mayoritariamente todavía las virtudes socráticas. Y algunas de nuestras principales editoriales de libros y revistas de filosofía han fomentado la publicación de libros para estudiantes en los que se presenta, de un modo atractivo y amable, un contraste de los argumentos enfrentados a propósito de ciertos temas difíciles o controvertidos. Entre esos libros, podemos encontrar un valioso análisis de la cuestión del cambio climático en Debating Climate Ethics, de Stephen M. Gardner y, mi compañero de departamento, David Weisbach, publicado por Oxford University Press, o de los límites de las exenciones religiosas al cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias en Debating Religious Liberty and Discrimination, de Ryan T. Anderson, John Kervino y Sheriff Hirgis, Oxford University Press, u otros ejemplos como Debating Same-Sex Marriage, de John Kervino y Maggie Gallagher, sobre el matrimonio homosexual, publicado por Oxford University Press, o Libertarianism, For and Against, de Craig Duncan y Tibor Machen, sobre el liberalismo libertario, publicado por Rowman and Littlefield. Es encomiable el esfuerzo de estos autores que, para llevar a cabo este servicio público, sacrifican su tiempo y, a menudo, también su búsqueda profesional de prestigio, pues los libros dirigidos a la docencia no están considerados como méritos puntuables de cara a la promoción académica de quienes los escriben. Dos personas que merecen especial mención, dos ejemplos entre muchos, son el filósofo John Kervino, un hombre homosexual y un pensador filosófico de primera categoría que viaja por todo el país debatiendo contra oponentes conservadores con buen humor, ingenio y excelentes argumentos, y su homólogo en el bando contrario, el gran experto en pensamiento judío David Novak, quien de buen grado entra en liza para criticar los matrimonios homosexuales y otras causas del progresismo liberal, a menudo en escenarios donde las suyas suelen ser posiciones apenas compartidas por nadie más entre los presentes, cuando no manifiestamente impopulares, siempre, eso sí, en un ambiente de buen humor, cordialidad y amabilidad.
Las personas que son ya titulares de una plaza docente en la universidad no tienen necesidad alguna de hacer algo así para su promoción personal, la única recompensa que obtienen de ello es la satisfacción de estar practicando la esperanza. Fuera del ámbito académico, donde pueden encontrar a Sócrates los estadounidenses. En Europa, muchas personas adultas se sienten atraídas por las tertulias y las conferencias sobre temas filosóficos. Nunca deja de sorprenderme que, cuando presento un libro en una librería o algún centro cultural de Estados Unidos, congrego a una treintena de personas aproximadamente, y cuando lo hago en los Países Bajos, por ejemplo, vienen a oírme unas 400 o unas 500. Y muchas veces habiendo pagado previamente una entrada. Y lo cierto es que, en Estados Unidos, muchas personas se apuntan a clases de formación para adultos en humanidades, y las bibliotecas públicas y las librerías, en pleno proceso de reinvención en esta era de Amazon, se encargan cada vez más de saciar nuestra sed de conversación y debate presencial, cara a cara. Pero Estados Unidos es un país de grandes espacios que inhiben la conexión interpersonal, y me gustaría que se nos ocurrieran buenas estrategias para atraer a las personas, aun las que no viven en las principales áreas urbanas, hacia el diálogo. El aislamiento de las personas mayores que ya no pueden conducir por sí solas es un factor clave para entender este problema. Esperemos que el advenimiento de la era de los vehículos autónomos sirva para lograr que el aislamiento disminuya con rapidez. Las mejores iniciativas que he visto para combatir ese problema han venido de las propias universidades, que han creado ciclos de conferencias y seminarios para los vecinos de las comunidades locales en las que tienen ubicados sus campus. La Universidad Estatal de Grand Valley, en Michigan, por poner solamente un ejemplo, cuenta con un muy buen ciclo de conferencias orientadas al debate, en las que, por un muy asequible donativo, los participantes pueden tener la oportunidad de compartir mesa con el conferenciante de turno en una gala especial. Muchas universidades públicas cuentan con programas similares dirigidos a traer la ciudad al campus. No es ningún lujo superfluo, es un elemento consustancial a la responsabilidad que se les supone a instituciones de enseñanza como esas en una democracia. Añadiría también que, entre los muchos actos que patrocinan, las iglesias y las sinagogas organizan algunos con contenido filosófico y orientados al debate. En mayo, di una conferencia en la Iglesia Vieja de San Patricio, en Chicago, un bello edificio neorrománico que es uno de los pocos anteriores al gran incendio de 1871 que se conservan en la ciudad. Inaugurada en 1846, la iglesia, un bastión de la cultura irlandés-americana, acoge actualmente actos y reuniones de todo tipo, incluidas las de un muy activo grupo de lesbianas y gays católicos, y las de otro de cónyuges de matrimonios mixtos judeocatólicos. Pero uno de los temas con los que está muy comprometida es la filosofía, y sus debates atraen a un público nutrido y diverso. Lo mismo sucede con mi sinagoga, con su programa, Palabras y Música, y otros encuentros filosóficos. Lo cual me da pie a introducir la siguiente cuestión. Prácticas de esperanza, la religión. Las religiones proporcionan un muy variado apoyo a las personas en momentos de crisis y, a menudo, son también fuentes de esperanza, no solo de una esperanza de salvación, si la religión en cuestión habla de salvación, sino también de una esperanza referida a nuestra vida compartida con otras personas aquí, en este mundo. Permítanme que vuelva sobre Immanuel Kant, quien dijo que todos tenemos la obligación de aceptar la esperanza si pretendemos que nuestras acciones se orienten hacia el amor de otras personas, la moralidad y la justicia. Kant pensaba también que era muy difícil sostener un compromiso con tales objetivos cuando estamos aislados, en un grupo compartido con otras personas de ideas afines a las nuestras, es más fácil. Así que también escribió que todos tenemos el deber de integrarnos en grupos u organizaciones de ese tipo. En concreto, él pensaba que tal grupo tenía que ser una iglesia, unida por cierta forma de creencia en un poder superior. Como hombre del siglo XVIII que era, Kant no sentía mucho afecto por la religión tradicional. Creía que ésta tendía con demasiada frecuencia a dividir a las personas y a promover acciones inmorales, por ello, pensaba que la iglesia adecuada sería aquella que contuviera una buena infusión de argumentación crítica socrática, a fin de evitar que la gente siguiera ciegamente a la autoridad y de hacer que las personas pensaran por sí mismas. Pero también creía que una iglesia así sería la organización que mejor promovería la esperanza, mejor que, por ejemplo, las asociaciones o los grupos cívicos. Kant cometió algunos errores graves, en mi opinión. Insistió en exceso en el racionalismo religioso y ridiculizó las muchas maneras que tienen las personas de conectar con principios buenos a través de la intuición, la emoción y la fe. Y aunque no le faltaba razón cuando veía serios peligros en la autoridad religiosa, se equivocó al desdeñarla por completo. A veces, las personas reales necesitamos líderes religiosos terrenales. Y tampoco entendió correctamente el vínculo entre Iglesia y Estado, pensaba que los gobiernos debían garantizar una libertad religiosa absoluta, pero que, al mismo tiempo, debían subvencionar únicamente el tipo de religión que él defendía, algo que resultaría inaceptable en nuestra democracia actual. Pese a todo, la base del argumento de Kant parece correcta. La esperanza y la acción comprometida no son fáciles cuando se intenta actuar en solitario, y los grupos religiosos son una vía primaria para que las personas encuentren una comunidad que construya y mantenga esperanza.
No es casual que lo que he contado aquí sobre nuestra ciudad girara en torno al papel que las iglesias negras desempeñan en el sostenimiento de la esperanza en un momento de división racial muy complicado. Sería siquiera imaginable esa reacción no vengativa y sí muy afectuosa que tuvieron los miembros de la Iglesia de Carolina del Sur en la que el supremacista blanco Dylann Roof cometió aquellos asesinatos en 2015 de no ser porque son personas que van juntas a la iglesia con regularidad y cuya búsqueda de amor incondicional ha contado con la ayuda de las enseñanzas del pastor. En lo que aquí he relatado acerca de mi propia sinagoga, una congregación religiosa diferente tanto por su composición demográfica como por el extracto socioeconómico de sus miembros, por lo general, más favorecido, pero caracterizada por todos los conflictos y dificultades de la vida humana, de la vida en Chicago y de la vida en Estados Unidos, el grupo desempeñó un papel clave para el sostenimiento de la esperanza de muchos. Deberíamos atender a la recomendación de Kant hasta ese punto, pues, siempre deberíamos preguntarnos a dónde nos está llevando nuestra religión y si ese destino u objetivo es compatible con el amor a todas las personas y con un futuro nacional aceptable. Pero el amor sigue a menudo rutas rituales que resuenan en lo más hondo de nuestra memoria, por lo que solo deberíamos ser socráticos y escépticos hasta cierto punto. Los filósofos muestran a veces desprecio por la religión y las personas religiosas. Esa es una de las razones por las que tienen poca influencia política en nuestra nación, que es profundamente religiosa. Nuestros conciudadanos no son estúpidos ni primitivos por el hecho de abrazar la religión. Debemos desear, y esto parece tan probable como puede serlo cualquier cosa buena, que cada persona que abrace la religión haya en ella los ingredientes de una esperanza inclusiva y afectuosa, y no divisiva y vengativa. La filosofía por sí sola nos muestra cómo podemos respetar a nuestros enemigos, lo que no nos muestra es cómo amarlos. Para eso necesitamos las artes y muchos de nosotros necesitamos también la religión. Prácticas de esperanza, los movimientos de protesta. Las personas que aspiran esperanzadas a conseguir un mundo más justo y que quieren que esa esperanza las active para luchar por la justicia necesitan algo más práctico que la religión, aun cuando de lo que hablaré a continuación sea muchas veces un fruto o una extensión de la propia actividad religiosa. Necesitan, en concreto, movimientos terrenales que les procuren una sensación de unión solidaria en torno a una buena causa. ¿Quién sabía que uno de los grandes peligros a los que se enfrentaban los afroamericanos en los Estados Unidos racista era la desesperanza? Su movimiento apelaba a esas personas: uníos a nosotros, avancemos en pos de nuestro sueño, les decía. El movimiento de las mujeres, el de los derechos de las personas homosexuales, todos han reunido a personas que han dejado así de estar aisladas y se han integrado en una comunidad movilizada en torno a una serie de metas, lo que les ha infundido esperanza. Como King sabía muy bien, hay movimientos de muchas clases. Su propio movimiento no violento competía con el de Malcolm X, de signo más vengativo y potencialmente violento. Gandhi, a su vez, también tuvo que enfrentarse a las ideas de venganza violenta defendidas por la derecha hindú. Fue asesinado precisamente por un miembro de este último movimiento, convencido de que Gandhi había emasculado a los hombres hindúes con esa oposición suya a la violencia vengativa. Pugnas similares se han producido en la mayoría de los grandes movimientos de protesta. Aquí es aplicable lo mismo que he dicho a propósito de la religión: deberíamos apoyar no el género global de los movimientos de protesta en sí, sino únicamente los que están orientados a la esperanza y a la reconciliación. Creo que, en general, el movimiento Black Lives Matter ha seguido el ejemplo de King, pero que hay en él sectores que tienden más bien hacia la dirección representada en su día por Malcolm X, y estos últimos no fomentan ni la esperanza ni la reconciliación. También el movimiento de las mujeres contiene voces que demonizan a otras feministas y tratan de negarles la posibilidad de hablar, junto a otras voces más socráticas e inclusivas. El movimiento por los derechos de las personas homosexuales también ha exhibido algunos momentos de odio, pero, en su conjunto, ha mantenido una defensa ejemplar del amor frente al odio. La exaltación pública del amor que se produjo tras la masacre de Orlando en una celebración en la que centenares de gays, lesbianas, amigos y simpatizantes de su causa salieron a la calle en Orlando en memoria de los muertos, y para demostrar que el amor es más poderoso que el odio, es un ejemplo muy vivo de cómo la pertenencia a un colectivo organizado puede fortalecer la esperanza. Algunos movimientos de lucha por la justicia son de ámbito nacional. Muchos más aún son locales. La movilización de base es posiblemente uno de los recursos más fantásticos y perennes con los que cuenta Estados Unidos para combatir el miedo y la desesperanza, y alimentar la esperanza. Prácticas de esperanza, teorías de la justicia. Para tener esperanza en el futuro de un país, las personas necesitan hacerse también una imagen del objetivo del país al que aspiran, pero es buena idea tener algo más que una mera imagen poética. Y este es otro de los puntos en los que la filosofía resulta una herramienta práctica para la vida democrática. Desde que Platón escribió la República, los filósofos han creado teorías diversas de lo que entienden que sería la sociedad justa, han elaborado justificaciones detalladas de esas teorías y nos han mostrado cómo una forma particular de la sociedad buena o justa y de sus leyes se sigue de supuestos que la mayor parte de las personas en principio aceptamos. A estas alturas de la historia, disponemos ya de una inmensa variedad de tales teorías, de muchos tipos diferentes: comunitaristas, marxistas, autoritarias, liberal socialdemócratas y hasta liberal libertarias.
Ahora bien, en esta época nuestra, y aunque siempre hay mucho que aprender de teorías que son radicalmente diferentes entre sí, lo que necesitamos es una teoría que sustente una democracia liberal, liberal en el sentido de que garantice unas libertades amplias de expresión, prensa y religión, y democracia en el sentido de que esté gobernada por el pueblo, aunque es evidente que esto no descarta que conceda amplias funciones a los tribunales de justicia y a ciertos órganos administrativos que responden de forma más indirecta ante el electorado. Aún así, hay muchas versiones e imágenes diferentes del Estado democrático liberal justo, y otra de las cosas que un buen currículo en humanidades tiende a proporcionar es una oportunidad para comprender, analizar y debatir estas teorías con otros estudiantes. Deberíamos facilitar más espacios públicos donde también las personas adultas puedan hacer eso mismo. Las teorías difieren mucho en cuanto a qué derechos les corresponden a todos los ciudadanos, deben incluir los derechos sociales y económicos, como el derecho a la sanidad, cuál debe ser el concepto válido de propiedad privada y de redistribución de la riqueza, cuánto nivel de presión fiscal, por ejemplo, es compatible con el respeto debido a la propiedad personal, y la definición concreta de libertades como la de religión, la de expresión y la de prensa, que nuestro propio Tribunal Supremo continúa debatiendo. Una de esas teorías es la del enfoque de las capacidades, en la definición de justicia, en la que llevo años trabajando. Soy incluso cofundadora de una asociación internacional dedicada a promover su estudio y su implementación. La idea básica de este enfoque consiste en definir los derechos humanos básicos en términos de capacidades, de unas oportunidades reales que todos los ciudadanos deben tener, cuando menos, hasta cierto nivel mínimo o umbral aceptable, para que la sociedad en cuestión pueda considerarse mínimamente justa. A partir de ahí, trato de justificar una lista de 10 capacidades centrales que, luego, cada sociedad puede definir de forma más específica. He aquí la lista actual. Las capacidades centrales. 1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal, no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. 2. Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva, recibir una alimentación adecuada, disponer de un lugar apropiado para vivir. 3. Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro, estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica, disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. 4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo, verdaderamente humano, un modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya, aunque ni mucho menos esté limitada a, la alfabetización y la formación matemática y científica básica. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de obras y actos religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la propia elección. Poder usarla propiamente en condiciones protegidas por las garantías de libertad de expresión política y artística, y por la libertad de práctica religiosa. Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar el dolor no beneficioso. 5. Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros mismos, poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia, en general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa del miedo y la ansiedad. Defender esta capacidad significa defender a su vez ciertas formas de asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de aquella. 6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida. Esta capacidad entraña la protección de la libertad de conciencia y de observancia religiosa. 7. Afiliación. A. Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u otra. Proteger esta capacidad implica proteger instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la libertad de reunión y de expresión política. B. Disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos, que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional. 8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural. 9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 10. Control sobre el propio entorno. 1. Político. Poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida, tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación. 2. Material. Poder poseer propiedades, tanto muebles como inmuebles, y ostentar derechos de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas, tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás, estar protegidos legalmente frente a registros y detenciones que no cuenten con la debida autorización judicial.
En el entorno laboral, ser capaces de trabajar como seres humanos, ejerciendo la razón práctica y manteniendo relaciones valiosas y positivas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores y trabajadoras. La teoría se centra en las capacidades, más que en el funcionamiento concreto que las personas den a esas capacidades, porque atribuye una gran importancia a la libertad de elección. Las personas pueden elegir ayunar por motivos religiosos aunque haya comida disponible de sobra, pero existe una gran diferencia entre ayunar y pasar hambre. Creo que esta teoría es una buena base sobre la que elaborar principios constitucionales. En algunas cuestiones, en especial, en lo concerniente a los derechos de las personas con discapacidades, yo sostengo que es mejor que la célebre teoría de John Rawls, que, por lo demás, es muy convincente y válida en lo que respecta a la mayor parte de las parcelas del ámbito de la justicia. Así que, cuando tengo esperanza, no tengo solamente esperanza en una justicia en abstracto, sino que la concreto en una teoría en la que llevo años trabajando y que tiene unas implicaciones definidas a propósito de lo que deberíamos hacer. Y me esfuerzo por hacerlas realidad. Aunque la mayoría de las personas no son filósofos profesionales, como es obvio, todas harían bien, a mi juicio, en estudiar alternativas teóricas y debatir sobre ellas a fin de extraer sus propias conclusiones sobre qué teoría de nuestro objetivo político consideran la mejor. Ahora mismo, son muchos los estadounidenses que no están de acuerdo con mi punto de vista, que les recuerda demasiado a la socialdemocracia de corte europeo, por ejemplo, en aspectos como que la sanidad sea un derecho social básico. Pero resulta reseñable que, en Alemania, país que visito a menudo, incluso destacados políticos conservadores insten al Estado a apoyar generosamente no ya la sanidad pública, sino también la atención a las personas con discapacidades y la educación como parte de lo que entienden que significa ser democristianos, es decir, como parte del deber de atender a los más débiles y a la familia. Una vez me pidieron que asesorara a una subcomisión del Bundestag, el Parlamento Federal Alemán, sobre políticas de desarrollo y pude comprobar que tanto la izquierda como la derecha habían pensado muy a fondo en la cuestión de las normas, haciendo gala de una considerable sofisticación y riqueza de matices. Si acaso, diría que el ala derecha mostró una orientación más profundamente filosófica aún que el ala izquierda. Sus diputados me preguntaron acerca de Tomás de Aquino y sobre otros textos de la teoría política normativa. Si Alemania es hoy en día, según yo creo, una de las naciones más resistentes al miedo y más equilibradas de Europa, es muy posible que sea porque, en lugar de maldecirse sarcásticamente unos a espaldas de los otros, los políticos de ambos lados realmente se sientan a hablar y a reflexionar. Creo que sería muy buena idea que todos los estadounidenses, no solo las autoridades, sino también los electores, aclararan de antemano qué piensan realmente sobre esas cuestiones, antes de entrar en el que se antoja que será un polémico y difícil debate político. Si orientamos nuestra esperanza a una imagen bastante concreta de la sociedad justa, una imagen que cada persona esté preparada para defender con buenos argumentos ante otras imágenes alternativas, será más fácil abogar con buen criterio por medidas calculadas para hacerla efectiva. Y será más fácil ver cuándo son razonables los compromisos con la oposición y cuándo ponen en peligro algo que es intrínseco a la justicia misma. El imperativo del servicio nacional. Hasta aquí, he hablado de modos y usos que, aunque deberían consolidarse porque no están aún consolidados del todo, existen ya en la vida estadounidense. Hay, sin embargo, un gran problema en la vida de este país que tales soluciones no abordan. Vivimos separados unos de los otros. La mayoría de los estadounidenses, al menos, la mayoría de los que viven fuera de los grandes núcleos urbanos y también muchos de los que viven dentro de ellos, se crían en barrios y localidades segregadas por raza y clase social. Los gays y las lesbianas han alcanzado actualmente una mayor visibilidad en la vida estadounidense porque su identidad recorre transversalmente esas otras divisiones. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidades. Y creo que el contacto cotidiano es un elemento crucial para entender los progresos realizados por esos dos movimientos. No encontramos avances parecidos en el terreno de la raza o de la clase social. El género es un ámbito singularmente complejo, pues ahí el contacto sí es estrecho, pero la verdadera igualdad requiere un cambio dentro de las propias familias, que son una parte importante de la vida de la mayoría de las personas. Un segundo, y enorme, problema es que los estadounidenses carecen de un sentido del bien común. Tienden con demasiada frecuencia a pensar las cosas en términos narcisistas, me interesa lo que sea bueno para mí y para mi familia. Esto no es ninguna novedad. Todas las democracias, antiguas o modernas, han tenido que luchar contra la estrechez de miras y la visión egocéntrica de los ciudadanos para crear una especie de relato significativo sobre un propósito común. Algunas lo han hecho aprovechando momentos de guerra, pero es evidente que esa no es la vía más atractiva para unirnos o para sentir la dependencia y la solidaridad mutuas. Ambos problemas están ligados entre sí, como las personas no coinciden ni entran en contacto traspasando los límites de las grandes divisiones sociales, les cuesta mucho pensar en un sentido de propósito común que vaya más allá de su propio grupo económico o racial. Yo creo que un programa obligatorio de servicio civil nacional juvenil puede ser una solución atractiva y, en el fondo, necesaria para paliar ambos problemas. Siguiendo el modelo de la variante de servicio civil del antiguo Servicio Nacional Obligatorio en Alemania,
pero manteniendo su carácter enteramente civil y haciéndolo extensivo a todas las personas jóvenes. En mi programa se inscribirían todos los chicos y chicas por un periodo, preferiblemente, de 3 años para ser enviados a realizar labores de urgente necesidad por todo Estados Unidos, atención a personas ancianas, atención a la infancia, obras de infraestructuras, pero siempre destinándolos a regiones diferentes, geográfica y económicamente, de las suyas de origen. No tengo elaborado todavía un plan detallado. Será necesario contar con el impulsor adecuado y, dado que hablamos de una idea que, en la actualidad, es políticamente impopular, lo primero que ese impulsor debería hacer es convencer a la ciudadanía de la bondad del proyecto. La idea de que debemos a nuestro país una parte de nuestro trabajo y de nuestro tiempo es muy convincente si se sabe expresar bien. Es una idea arraigada en todas las grandes religiones y en la ética laica. Y tampoco hay que olvidar que, en esta época de reducción del peso del Estado y del sector público en la economía, carecemos de la fuerza de trabajo necesaria para realizar muchos de esos servicios esenciales. El subtexto de esta idea es que las personas jóvenes verían así de primera mano la diversidad de la población de su país, como los soldados de la Segunda Guerra Mundial aprendieron a verla durante su servicio en las Fuerzas Armadas, solo que estos jóvenes actuales solamente serían llamados a ayudar, no a matar a nadie. En el curso de los valiosos actos de servicio que llevarían a cabo, también terminarían adquiriendo un conocimiento nuevo de su país. El estigma arraiga característicamente allí donde se echa en falta una asociación próxima entre diferentes. Eso explica por qué la estigmatización a la que estaban sometidos los gays y las lesbianas ha disminuido tan rápidamente desde que muchos jóvenes de todo el país han revelado su homosexualidad. Pues, bien, esa desestigmatización tiene que producirse ahora, o tiene que ser más habitual, también con la raza, la clase e incluso la edad. El del servicio nacional no es un tema del que suele hablarse porque se da por supuesto que es una opción políticamente inviable, pero, si no hablamos de ello, seguro que nunca será posible. Así que yo, de momento, ya he puesto mis cartas sobre la mesa. ¿A qué viene dar tanta importancia a la esperanza? El estoicismo y el cinismo son amenazas perennes para quienes quieren tener esperanza. El cínico se burla de los sueños románticos de los optimistas. El estoico no es tan abiertamente hostil, pero se aparta de los vaivenes de la vida para retirarse en una especie de desapego insular. Los estoicos nos prometen paz interior, una independencia de la que enorgullecernos y una altiva superioridad frente a la fortuna. Los cínicos vienen a decirnos que el mundo no vale tanto la pena, en cualquier caso. En este punto, retomaré la figura de Cicerón. Él escribió su última obra, sobre los deberes, mientras andaba de continua mudanza de casa en casa por el país tratando de eludir la acción de los asesinos enviados por Marco Antonio, pues Cicerón era un conocido partidario de la conspiración prorrepublicana y antiimperial encabezada por Bruto y Casio. Los asesinos le darían caza poco después, murió degollado. En esa obra, que él dirige a su hijo, un joven de no muchas luces, aunque no podemos olvidar que su hija, más inteligente, había fallecido poco antes dando a luz, defiende la vida de dedicación al servicio público, tan llena de esperanzas y de iniciativas vigorosas orientadas al futuro. Admite que la vida desapegada y sin esperanza ha sido una opción elegida por los filósofos más nobles y distinguidos, y también por ciertos hombres estrictos y serios que no soportaban la conducta de la gente o de sus líderes. Y 69. Esto me suena demasiado familiar. Lo que buscaban conseguir de ese modo, prosigue él, es sin duda atractivo. Querían lo mismo que los reyes, no necesitar nada, no obedecer a nadie, disfrutar de su libertad, que se define por hacer lo que uno quiera. Cicerón es amable con esas personas. Considera que el desapego de la política es comprensible cuando no se goza de buena salud o, incluso, cuando uno está inmerso en alguna importante ocupación intelectual. Su mejor amigo, Ático, era una de esas personas desapegadas, así que tuvo que crearle vías de escape para expresarle el afecto que le tenía. Y Cicerón conocía bien el dolor del apego esperanzado, con frecuencia, dejó constancia en sus cartas del profundo malestar y pena que le causaban ver lo que le estaba sucediendo a la República Romana. La vida desapegada es, más fácil y segura. De todos modos, dice el propio Cicerón, esas personas son culpables de cometer lo que podríamos llamar una injusticia pasiva, la injusticia consistente en no actuar decididamente en pos de la justicia, por difícil que sea. También carecen de generosidad y grandeza de espíritu. No sirven al bien público. En el fondo, Cicerón vendría a estar de acuerdo con Kant, debemos servir al bien público, así que convendría que fuéramos personas capaces de soportar ese servicio y no individuos amilanados ni filósofos delicados y poco dados a los asuntos de este mundo. A lo largo de su demasiado corta vida, vemos a un Cicerón que combate su propio miedo, su cansancio, sus problemas digestivos, su tentación de desesperarse, y que siempre sale de esas pugnas con una esperanza renovada para comprometerse con la dedicación al servicio. En parte, era una cuestión de justicia, pero, como bien comprendemos cuando leemos lo que nos cuenta sobre Roma, era sobre todo una cuestión de amor.